un hombre clavado en una cruz, día y noche grita de dolor, mientras tú y yo sin descansar, al placer y al vicio damos lo mejor. Un hombre clavado en una cruz es el sacrificio del amor, y tú y yo seguimos sin cesar, uniendo los clavos en su Habiendo llegado a este día sábado de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, agradecemos a Dios porque nos ha permitido caminar durante una larga travesía hasta este día, en donde vamos a cumplir 36 días del tiempo cuaresmal, y ya nos faltan 4 porque el día miércoles se cierra la Cuaresma con la entrada del Tríodo Pascual el jueves por la tarde. Entonces, bendito sea el Señor. Ojalá que haya servido para transformar en algo tu corazón. Y si no lo has hecho, recuerda vivir el misterio de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta Cuaresma que mañana, Dios mediante, estamos abriendo. Porque recuerden, la Cuaresma tiene como el propósito de darnos la experiencia del conocimiento de Dios nuestro Padre, que no escatimó esfuerzo incluso de entregar a su Hijo por amor a nosotros. Y eso solamente lo vamos a descubrir gracias a la oración, en nuestra participación ha sido en la Eucaristía y en el abrazar la cruz cada día. Hoy, en esta escena del capítulo 11, versículo 45 al 56 del Evangelio según San Juan, vamos a descubrir cómo los fariseos no podían conocer a Jesús y mucho menos considerarlo como su Mesías. ¿Por qué? Porque en su corazón se iba a anidar la soberbia y el egoísmo. Miren, para conocer a Jesús es necesario ser humildes. Es decir, hay que dejar nuestras preferencias, nuestros gustos y permitirle a Jesucristo que reine en nuestros corazones y por ende en nuestra vida. De esta escena que hoy vemos, 45 al 56 del capítulo 11, como dije, de San Juan, se nos va a regalar solamente algunos, estos últimos versículos de un largo capítulo que va desde el 1 al 56. Y esto lo que se nos da hoy es el episodio final de la resurrección de Lázaro en Betania. Sí, en la casa Jesús de Marta y de María, en donde Jesús le gustaba quedarse a dormir, quedarse a descansar, a comer. Y es curioso, a mí por lo menos me llama mucho la atención que Jesús, siendo un hombre tan ocupado con las cosas de su Padre, conserve vínculos de profunda amistad con personas que no pertenecían a su equipo de trabajo. Jesús era amigo de estos 3 hermanos, 2 muchachas y un joven, a quien él amaba mucho, Marta y María y Lázaro. Dice Mateo que Jesús, después que salió del templo, se fue a Betania y allí se pasó toda la noche. O sea, y que también nos comenta el Evangelio que Lázaro era un hombre enfermo, amigo de Jesús, ¿bien? Y las 2 hermanas le enviaron a decir: Señor, aquel a quien tú tanto quieres está enfermo. A quien tú tanto quieres. O sea, Dios nos ama sin importar nuestra condición. Y Jesús nos da un bello mensaje, no solo a las hermanas, sino es un mensaje para toda la humanidad, el cual tú y yo tenemos que transmitir. Es esta enfermedad no es para muerte, sino para dar gloria a Dios. Y cuando llega a Judea, ya Lázaro llevaba 4 días desfallecido. El punto es que Jesucristo lloró cuando vio a las mujeres dolerse por su hermano muerto, que era su amigo. El Señor sintió su partida, sabía que lo iba a resucitar, y sin embargo, como nos comenta el versículo 35 de este capítulo 11, a él le dolió. Y nos dice el texto que una y otra vez destaca que el Señor iba llorando, que el Señor iba sollozando por la muerte y el sufrimiento de estas 2 hermanas. Y eso también Jesús lo hizo no solamente aquí, sino también lo hizo cuando habló de la destrucción del templo, por ejemplo, en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, o cuando habló sobre los pecados de las ciudades. Jesús lloraba porque era un hombre humano, porque le dolía a la gente. Y cuando le avisaron sobre la muerte de Lázaro,
pues se puso muy triste. No se puso a cantar frenéticamente como un fanático loco. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Como una vez me encontré una señora que parecía totalmente disociada al morir su hijo en un accidente. Y no es así. Bien, Cristo nos da ejemplos de realismo, de sanidad mental y espiritual, tal como lo cuenta el evangelista San Juan. Y nos sigue diciendo, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María y de Marta, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero otros, dice, y aquí vuelvo a citar, fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. O sea, estos fueron a denunciar a Jesús. Para poder entender un poco esta reacción negativa de parte de esta población, es preciso tener en cuenta que la mitad de Jerusalén dependía del templo y de él pues prácticamente vivían o sobrevivían, del comercio que allí hacían, del turismo que allí atendían. Por eso, difícilmente irían a apoyar a este desconocido profeta de Galilea en aquel tiempo, que terminaba por criticar duramente a las autoridades del templo y en ese momento las autoridades religiosas de esa época. Esto también explica el que algunos se prestaran para informar a las autoridades de lo que hacía Jesús. Y a veces esto me hace recordar mucho a nuestros pueblos, ¿no? A nuestros pueblos allá en Latinoamérica, en donde en parte dependen mucho de las instituciones gubernamentales de turno. Y vemos gente trabajando para un régimen que los oprime y tienen miedo a opinar, tienen temor a que los despidan. Y uno se da cuenta de que esta gente no hace conciencia de que los verdaderos dueños de las riquezas del país son ellos y no los que los gobiernan. En estos días, por ejemplo, estuve hablando con un amigo mío militar de allá, de un país que no quiero recordar, pero que es el mío. Y después de escuchar las razones por las cuales esta persona trabajaba para el gobierno, y yo prácticamente condiciones casi esclavistas, yo, por ejemplo, llegué a la conclusión de que esta actitud de este hombre, bien, es una actitud de mucha necesidad, pero también una actitud de un hombre que no tiene dignidad. Porque actitudes serviles así fueron la de los hombres que fueron a denunciar a Jesús. Porque si lo dejamos seguir, como dice el texto así todos van a creer en él. Y van a venir los romanos y destruirán todo. Bien, en el evangelio de hoy aprendo esto. El grito del Creador. Lázaro, sal fuera del sepulcro. Y Lázaro salió. Miren, se acerca la Semana Santa. Y esta es la descripción del triunfo de la vida sobre la muerte, de la fe sobre la incredulidad. Por eso te invito a ti a salir del sepulcro también, como lo hizo Lázaro, con este fuerte grito que nos lanza Jesús a todos nosotros. Del Evangelio, pues, que he aprendido esto, hacemos esta tarea. Hoy Lázaro resucita, fallecido, y está a tu alcance. Mira, entonces da vida al amor muerto de un ser querido, al que le quitaste una visita, un saludo. Perdónalo. Llega a la Semana Santa perdonando, porque es lo que Jesús hace en la cruz. Bien, tú no puedes dar la vida simplemente a la biología. Tú tienes que dar la vida al amor, y al amor que has perdido todavía más. Oremos desde el Evangelio. Señor Jesucristo, Rey y Señor de mi alma, dame la gracia de conocerte cada día más para poder amarte con mayor sinceridad. Te entrego mi corazón, muchas veces llenos de soberbia y de egoísmo, pero quiero que tú lo moldees según tu voluntad. Señor, la soberbia y el egoísmo son actitudes contrarias al amor, pues tú mismo me has enseñado que el amor es donación y entrega. Enséñame pues a amarte como tú me has amado. Amén. El Papa Benedicto XVI dice lo siguiente: Jesús vive ahora y habla ahora con nosotros y vive para nosotros. Esta es la verdadera forma de conocer a Jesús y acoger la tradición sobre él. Ya saben, prosigamos, que nuestra meta es la vida eterna. Nos vemos en la Pascua.
que no te preocupes, yo te bajaré. Él en el instante me dijo que no, hasta que se unieran para hacerlo todos. Me pidió que fuera por el mundo y dijera ancianos, jóvenes y niños que tomen conciencia de este sacrificio. Que hay un hombre clavado en una cruz, un hombre clavado en una cruz, día y noche grita de dolor, mientras tú y yo sin descansar al placer y al vicio damos lo mejor. Un hombre clavado en una cruz es el sacrificio del amor, y tú y yo seguimos sin cesar, hundiendo los clavos en su humanidad. Un hombre clavado en una cruz, un hombre clavado en una día y noche grita de dolor, mientras tú y yo sin descansar al placer y al vicio damos lo mejor. Un hombre clavado en una cruz es el sacrificio del amor, y tú y yo seguimos sin cesar